Haremos una reseña del libro Pintura, el concepto de diagrama de Gilles Deleuze. Lo hago desde mi experiencia como artista visual que se dedica a la pintura y pensando con cariño en las amigas y amigos que también se dedican a la práctica pictórica. No es una lectura sencilla. Recomiendo hacer anotaciones, subrayados, mapas conceptuales que les permitan tener más clara la película. Resulta interesante que un filósofo como Deleuze hable no de la pintura, sino del acto de pintar, señalando aspectos que a veces ni pensamos quienes nos dedicamos a la pintura. Nos centramos en el producto y no solemos reflexionar sobre el acto de pintar. Una enseñanza que deja este libro es estar más atentos, atentas a toda la experiencia del proceso pictórico que inicia incluso antes de que empecemos a pintar. El libro se basa en transcripciones de clases dictadas por Deleuze en 1981, organizadas en 2 partes de 6 capítulos cada una, más un anexo sobre el filósofo Baruch Spinoza. En el capítulo 1, titulado Catástrofe y Germen, Deleuze nos presenta su concepto de diagrama, asociado a las nociones de germen y catástrofe. La noción de catástrofe remite no a un tema a ser pintado, sino a una noción ligada al acto de pintar. Nos dice en la página 24. ¿Puede ser definido el acto de pintar en referencia a una catástrofe que lo afecta? No enfrenta, no comprende el acto de pintar a esta catástrofe en lo más profundo de sí mismo, incluso cuando lo que es representado no es una catástrofe. La catástrofe está en el corazón del acto de pintar. Deleuze toma de Cézanne 2 conceptos, caos y catástrofe. El caos es antes de pintar, lo prepictórico. Cézanne era conocedor de la filosofía de Kant y por lo mismo de los conceptos kantianos de noúmeno y fenómeno. Noúmeno como algo cercano a la intuición y fenómeno como lo que captamos con los sentidos. Para Cézanne, en la pintura, los colores son el noúmeno y el espacio-tiempo el fenómeno. Es decir, los colores aparecen en el espacio y en el tiempo, pero no son espacio y tiempo. Entonces, Cézanne distingue 2 momentos en el acto de pintar: caos y catástrofe. El caos está antes de pintar y la catástrofe antes y durante el acto de pintar. Como en el mito de la creación judeocristiana, el caos está antes de crear. Pero, ¿qué es la catástrofe? Es la limpieza que implica pintar. ¿Limpieza de qué? De clichés, ideas, narrativas, temas, posibilidades. Del caos interno de los temas e ideas vamos limpiando y permitiendo que surja el hecho pictórico. Hay que pasar por la catástrofe para que nazca la pintura, el color, para que germine. Allí el concepto de germen, el cual lo toma del pintor Paul Klee. ¿Cuál es el primer peligro con la catástrofe? Que la catástrofe tome todo el cuadro. Pregunto a mis colegas, ¿hemos malogrado cuadros por querer mejorarlos? A mí me ha pasado muchas veces. Otro peligro, que no pasemos por la catástrofe, que nos quedemos en la ilustración del tema. ¿Te ha pasado? A mí también. Nos dice Deleuze, para que haya catástrofe, el color debe ascender. ¿Qué significa esto? Aquí Deleuze nos presenta 2 conceptos de gris, siguiendo a Cézanne, quien dijo, uno no es pintor en tanto no ha pintado un gris. El enemigo de toda pintura es el gris, dice Delacroix. No, uno no es pintor en tanto no ha pintado un gris. Me hace recordar los ejercicios de pintura de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, los cuales consistían en pintar un bodegón de objetos blancos sobre una tela blanca o en pintar un manto gris para sacar distintas tonalidades de gris. La idea era encontrar matices en objetos aparentemente muy similares en luz y color.
Deleuze presenta dos conceptos de gris, un gris que asciende, que sería el color bien puesto, y un gris fracaso, que sería un color mal puesto. Es una experiencia común entre pintoras, pintores, percibir un color que no va en el cuadro. Entonces, caos, catástrofe, caos, germen son parte del diagrama o esquema del acto de pintar. Podemos encontrar un acercamiento más claro al concepto de diagrama en la página 44. El diagrama es esta zona de limpieza que hace catástrofe sobre el cuadro, es decir, que borra todos los clichés previos, aunque fuesen virtuales, arrastra todo hacia una catástrofe. El diagrama tendría todos los aspectos precedentes. Por un lado, su tensión con la condición prepictórica, por otro, estaría en el corazón del acto de pintar. El diagrama es la lógica de la pintura, no es igual en cada artista, es lo que hace el estilo. En el capítulo 2, titulado Del cliché al hecho pictórico, encontramos una idea importante. La pintura no es representación, sino presencia. La pintura no busca representar un objeto o una idea, sino que presenta sus propias necesidades. Deleuze propone tres momentos en la pintura. El momento prepictórico, datos, ideas, temas que llama clichés. El diagrama, catástrofe o limpieza de los datos y clichés. Y de allí surge el tercer momento, el hecho pictórico, asociado a las necesidades propias de la pintura, es decir, al manejo de la luz y el color. Ojo que lo prepictórico ya pertenece a la pintura. Cuando leí esto recordé una cita de Montaigne: la persecución de una cosa participa de la calidad de la cosa perseguida. En pintura hay cosas que suceden antes de pintar que ya son parte de la pintura. Deleuze nos dice que no hay tela en blanco. Pintar es quitar las malas ideas, los clichés, es decir, las narrativas o ideas previas que existen tanto en la pintura figurativa como en la abstracta. Se trata de una limpieza, de una lucha contra el cliché, una lucha contra las sombras, porque son elementos que no existen objetivamente. Si bien se suele decir que la idea del artista independiente, que ya no dependía de los encargos, surge en el romanticismo, para Deleuze, Miguel Ángel, en el Renacimiento, es el primer artista que discute el tema. Pinta la Sagrada Familia y pone hombres desnudos en la parte posterior. Pinta la batalla de Cassina y escoge un momento en el que los soldados se están bañando con una clara pulsión homoerótica. Recordemos que el cliché es el tema, el objeto, la ilustración, la narración en el cuadro, pero el hecho pictórico tiene que ver con la luz y el color, antes que con los relatos. Los relatos existen desde antes que se empieza a pintar. Por eso Deleuze confiesa que no le gusta la obra de Balthus, porque sería una obra inseparable de la narración. Todo esto puede tener un tufillo conservador, pues en la mayoría de manifestaciones del arte contemporáneo, los conceptos son más importantes que lo formal o lo procedimental. Pero primero hay que conocer los textos para después cuestionarlos. Para Deleuze, suprimir la narración y la ilustración es rol del diagrama y del caos catástrofe. De ahí sale el hecho pictórico, que es, en otras palabras, la necesidad propia de la pintura. Para que surja el hecho pictórico hay que ignorar el tema. No se pinta temas ni formas, sino fuerzas invisibles. Deleuze cita a Paul Klee. No se trata de reproducir lo visible, se trata de volver visible. Entonces avanza un poco más en la definición de catástrofe y dice que la catástrofe es el lugar de las fuerzas. De esas fuerzas saldrá el hecho pictórico. Entonces se pinta fuerzas, no formas, como Bacon, que pinta el grito antes que el horror. Leemos al respecto. ¿Qué es el grito?
es el cuerpo en relación a una fuerza que lo hace gritar. Entonces el hecho pictórico es la necesidad propia de la pintura que deforma la forma en función de las fuerzas invisibles. La fuerza en la serie de Durmientes de Bacon es, por ejemplo, la fuerza del sueño. Es decir, la fuerza es la figuración secreta de un cuadro, la actitud del cuerpo. Resumiendo, en el diagrama, en el acto de pintar, no importa el tema, sino la necesidad pictórica del cuadro. El diagrama es una operación, no una fórmula. En la operación pictórica, Deleuze señala 3 tiempos: prepictórico, datos o clichés; diagrama, catástrofe, la operación de limpieza de clichés para liberar las fuerzas invisibles; y el hecho pictórico, que surge del caos catástrofe. Luego, en el capítulo 3, Deleuze va a enumerar 5 caracteres del diagrama pictórico, a saber: carácter 1, la noción de caos y germen, un caos del cual puede salir algo. Dice Deleuze: una pintura que no comprende su propio abismo, que no comprende un abismo, que no pasa por el abismo, que no instaura sobre la tela un abismo, no es una pintura. El concepto de caos-germen es algo similar al concepto de abismo ordenado de Jean Grenier. Ordenar el caos para que surja algo. Carácter 2. La mano desencadenada del ojo. Si bien la pintura involucra lo visual y lo manual, es esencialmente manual. No es que la mano esté subordinada al ojo, sino al revés. El ojo está subordinado a la mano. ¿Por qué pintar implica alejarse de las coordenadas visuales y ubicarse dentro de lo manual? Porque la pintura tiene que ver con un sistema de trazo-mancha antes que con un sistema de línea-color. Es decir, si entendemos la pintura desde el sistema línea-color, estaríamos dentro de lo visual. Pero la pintura está más cerca del sistema trazo-mancha, que tiene una connotación manual. Siempre hay una tensión entre el ojo y la mano al momento de pintar. El estereotipo del pintor, pintora que cierra un ojo, se aleja, mira el modelo, etcétera, representaría el esquema de la mano subordinada al ojo. Pero cualquiera que ha pintado sabe que hay mucho más complejidad en las relaciones entre el ojo y la mano. También podemos pensar en el aspecto manual de los instrumentos. No son solo pinceles y caballetes en donde la tela se presenta como una ventana. No, también usamos trapos, esponjas, bastones, etcétera, que dan cuenta del ejercicio manual. Entonces, el segundo carácter del concepto de diagrama es su carácter manual. Y el tercer carácter es que se trata de un sistema trazo-mancha antes que un sistema línea-color. El cuarto carácter es lo que el autor llama el tercer ojo y tiene que ver con las necesidades de cada cuadro que van más allá de la representación mimética de la realidad. Por eso nos dice Deleuze que jamás ha habido pintura figurativa. Quienes pintamos muchas veces hemos usado una fotografía o un modelo del natural como referencia, pero si bien podíamos reproducir la imagen tal cual, el cuadro necesita otras cosas. El cuadro no es representación ni semejanza, sino una nueva presencia. En palabras de Deleuze, la representación es antes de pintar, la presencia es lo que sale del diagrama. O diría también, deshacer la semejanza para hacer surgir la imagen. Recordemos los 3 tiempos que señala Deleuze y que vimos anteriormente: los datos, las posibilidades del hecho y el hecho pictórico. Este hecho pictórico tiene que ver con el tercer ojo, el paso de lo visual a lo manual. Lo pictórico. Supongo que no le gustaba la pintura fotorrealista.
Por último, el quinto carácter es que el diagrama es un abismo ordenado, la instauración de un orden. Recordemos que anteriormente habíamos dicho que el diagrama es una operación de limpieza de datos previos. Aquí hay dos peligros: que el diagrama tome todo, o sea, que no haya germen sino puro caos, ejemplo, el expresionismo abstracto. Y dos, que el diagrama sea reemplazado por un código. Por ejemplo, cierta pintura abstracta geométrica, pues se reduce la forma a figuras predefinidas, o sea, se instala un código. En el capítulo 4, Deleuze plantea tres posiciones del diagrama. Posición 1, el diagrama toma todo. Posición 2, el diagrama está reducido al mínimo, se reemplaza por un código. Posición 3, la posición diagramática, ni el diagrama ocupa todo, ni se reduce al mínimo, surge algo del diagrama. En el capítulo 5, Deleuze relaciona el código a lo digital y lo contrasta con el diagrama, que sería analógico. Dentro del diagrama analógico se puede reproducir o producir una semejanza. Entiendo que reproducir la semejanza sería preocuparse más en el parecido, en la mímesis, lo que llama semejanza con transporte, mientras que producir la semejanza sin transporte sería prestar atención más a las necesidades propias de la pintura. Se puede usar imágenes como referencias atendiendo a las propias necesidades del cuadro, o nos podemos dejar llevar por la reproducción mimética, el parecido, tratar de pintar igualito a la imagen referencial. Deleuze nos dice que lo analógico no se da por similitud ni por relaciones emisor-receptor, sino por modulación. Pintar es modular. El diagrama, es decir, lo analógico, tiene que ver con la modulación. El código tiene que ver con la articulación, con la convención, con signos previos, pero pintar tiene que ver con modular. ¿Y qué es lo que modulamos? Pues la luz y el color. Pintar es modular la luz y el color en función del espacio. Por eso, la segunda parte del libro se titula Espacios, señales y tipos de modulación. Deleuze une el concepto de espacio y señal porque siempre pintamos el espacio-tiempo. La señal no solo es el motivo, sino el espacio, porque cuando pintamos no importa el tema figurativo, sino la presencia de lo que aparece. Deleuze va a tratar del espacio-señal, o sea, del espacio pictórico, en el arte egipcio, en el arte de la antigua Grecia y del Renacimiento, y por último en el arte bizantino. Deleuze caracteriza los tres tipos de espacio en relación a la tensión entre el ojo y la mano. Uno, el espacio señal en el arte egipcio, donde se pintaba la esencia y no la apariencia. Sería un espacio táctil áptico. 2. El espacio señal en el arte de la antigua Grecia y del Renacimiento sería un espacio táctil óptico. Y 3. El espacio señal en el arte de Bizancio sería un espacio óptico puro. El libro también tiene 2 capítulos muy interesantes dedicados al color, que tal vez reseñemos en otra ocasión, y un anexo dedicado al filósofo Spinoza. Me preguntaba cuál era la conexión de ese anexo con el acto de pintar. Deleuze relaciona la certidumbre con el acto creativo, algo así como la intuición, el tercer género del conocimiento propuesto por Spinoza. Una conciencia interna de otra cosa, que deviene en potencia exterior. La conciencia es interna y la potencia es externa, pero todo se junta en el acto creativo. Para Spinoza, el tercer género del conocimiento se da cuando se es consciente de sí misma, de Dios y del mundo. Todo es una, todo es uno. Estamos siempre en relación con los cuerpos exteriores. Las pasiones que aumentan mi potencia de actuar son las pasiones de la alegría. Y las pasiones
que disminuyen mi potencia de actuar son las pasiones tristes. Entonces, en una primera etapa, distinguimos las pasiones alegres que aumentan mi potencia de actuar. En una segunda etapa, las pasiones alegres forman una noción común con el cuerpo que me afecta. Y así se forma un tercer cuerpo del cual mi cuerpo y el cuerpo que me afecta son partes. Es el objeto de la noción común. Una tercera etapa en la que las nociones comunes derivan en afectos activos. Luego las nociones comunes y los afectos activos se revisten de nuevos afectos e ideas. Si aplicamos este esquema a la pintura, tenemos una analogía muy poética y hermosa del acto de pintar. La pintura surge de las pasiones alegres, del encuentro de mi cuerpo con los cuerpos que me convienen y aumentan mi potencia de actuar. Es un afecto activo, un vínculo con lo existente. Advierte finalmente Deleuze que aunque la certidumbre del acto creativo sea fuerte, todo puede ser arruinado, como cuando malogramos una pintura a pesar de todo, cosa que me ha pasado muchas veces. Si te animas a leer el libro, espero este video te ayude en algo, amiga, amigo, amigue, que te dedicas al arte y a la pintura. Buenas energías y éxitos.